¿Cómo andás, amigo? Muy bien, Gonzalo. Un honor para mí tenerte acá. Para ponerle un poco ante las cámaras y con algunas luces, un ejercicio que hacemos mucho con otros amigos también, que es intentar pensar la política, charlar, debatirla, sobre todo para encontrar síntesis. Me parece muy importante porque, para mi experiencia, es el dirigente más lúcido que encontré acá en Río Negro para charlar de estas cosas, justo en un momento en que me alarma bastante y me inquieta el comportamiento corporativo que tiene la política en general, pero especialmente el peronismo. Con el comportamiento cooperativo me refiero a, corporativo, me refiero a esta cuestión de ir maquinalmente a algunos conceptos como el de unidad, que a mí me suenan a un artilugio, una estrategia o una herramienta para mantener estructuras de poder que, ante la luz de los hechos que están pasando en todo el país y especialmente acá en Río Negro, aparecen como anacrónicos. ¿Cuál es tu visión con respecto a estos términos como la unidad? ¿Y qué pensás que debería ser una expresión peronista rionegrina que tenga la voluntad de sortear estos artilugios y reconstruir la legitimidad que, a la luz de los hechos, ha perdido en Río Negro y en general en todo el país? Bueno, en principio creo que en relación a la dirigencia, lo único que tiene que hacer, digamos, el peronismo y todos los peronistas, digamos, que nos dignamos de ser hombres que seguimos la doctrina, básicamente, los principios del peronismo y la verdad del peronismo, es derrotar la dirigencia que nos trajo hasta acá, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, digamos, que levanten las banderas. Nosotros, cuando vienen algunas personas a levantar las banderas, digamos, de la unidad, la verdad que nos da bastante desconfianza, sobre todo cuando esas personas que vienen a levantar la bandera de la unidad son específicamente quienes nos trajeron hasta acá. Y para eso tenemos algunas preguntas para hacernos. ¿Unidad para quién? ¿Para un grupo reducido de personas que vive de la política hace muchísimo tiempo? ¿Bajo qué intereses? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Existe unidad de acción? ¿Existe unidad de concepción? Claramente no. Entonces, si no existe unidad de concepción, ¿para qué va a haber unidad de acción? Y unidad en términos electorales, ¿para quién y para qué? Tenemos clarísimo, digamos, cuál es lamentablemente los resultados que hemos tenido, donde no solamente el peronismo de Río Negro ha sido zona de sacrificio de algunas definiciones nacionales, sino particularmente también en términos locales. Y eso lo tenemos claro, independientemente del análisis que hagamos los dirigentes, también lo tiene claro la gente, nuestros vecinos y vecinas. Entonces, cuando nos vienen a plantear la cuestión de la unidad, nosotros lo que vemos es simplemente un artilugio para que las mismas personas que sigan rosqueando y que siguen rosqueando, digamos, intereses que están lejos y en las antípodas de los intereses de nuestros vecinos, sigan en un lugar de poder para definir cuestiones que no resuelven ninguno de los problemas. No solamente lo tenemos claro, sino que creemos claramente que el camino es contraponernos, digamos, a esa práctica política, particularmente porque somos peronistas, porque tenemos la voluntad de hacerlo y porque además, obviamente, que no solamente en nuestra doctrina, sino en nuestro sentir y en nuestra práctica, tiene que estar claramente, digamos, la vocación de poder. La vocación de poder bien entendida, la vocación de poder para intentar transformar la vida de nuestros vecinos. Es necesario recordar, Gonza, que no es una cuestión menor. Viedma es el conglomerado más pobre de la Patagonia y el octavo conglomerado más pobre del país. Y las personas que nos trajeron hasta acá son los que hoy vienen levantando la bandera de la unidad. Los que vienen a decir que enfrente está el cuco, que tenemos que reunirnos todos para ir en contra del cuco. Ahora, mientras tanto, ellos lo primero que hicieron básicamente fue hacer un acuerdo con nuestro verdugo. Y cuando digo nuestro verdugo, digo el gobernador de la provincia de Río Negro. Es imposible, digamos, no solamente ni olvidar ni perdonar, sino lo que tenemos que hacer básicamente es accionar. Porque, como lo decía antes, si no existe unidad de concepción, si no existe la voluntad de construir un proyecto político con vocación de poder para transformar la vida de los rionegrinos, está la clara que no puede haber unidad de acción ni unidad electoral. ¿Y por qué decimos que no existe eso? Porque cuando tuvieron la posibilidad de ser gobierno y de ser opción de gobierno, lo que hicieron fue vender la bandera del peronismo y hoy estamos pagando la consecuencia. Viedma es la ciudad más pobre de la Patagonia y el octavo conglomerado más pobre del país. Te iba a preguntar justamente ¿cuál es el
el principal problema, porque creo que lo que sucede en el peronismo de Río Negro, o al menos todas las expresiones políticas que están nucleadas en torno al Partido Justicialista, porque hablar de peronismo me parece que tiene una densidad conceptual, filosófica, ideológica que no les cabe a casi ninguno de los que están ahí. Esta es mi perspectiva, mi punto de vista. Pero ¿cuál es el verdadero problema de que no exista una opción peronista para el pueblo de Río Negro? Porque eso es lo que finalmente sucedió en el 2023, cuando el peronismo, por primera vez en la historia de Río Negro, no presentó un candidato a gobernador que sea alternativa al gobierno de Bretilnec. Entonces, ¿cuál es el problema de que no exista esa opción peronista más vinculada a la doctrina, vinculada a las organizaciones libres del pueblo, alimentada por las bases, vinculada profundamente con los vecinos? ¿Cuál es el principal problema de esa ausencia del peronismo para la sociedad de Río Negro? Como decía antes, para nosotros el principal problema tiene que ver la no vocación de poder y obviamente alimentar de esa manera la grieta. La verdad que esa grieta que haya conformado y que se haya constituido digamos como punto fundamental de varios esquemas en el marco de la concertación, donde los rionegrinos tuvimos que ser zona de sacrificio de la política nacional en virtud de diferentes herramientas electorales que obviamente dejaron de lado a los proyectos locales, dejaron de lado los proyectos regionales y dejaron de lado a poder construir un peronismo ganador en Río Negro. El resultado de lo que tenemos acá. Es por eso que nos gobierna Bretilnec, porque básicamente somos zona de sacrificio, de definiciones de toma de la política, para que 3 o 4 sinvergüenzas sigan estando en los mismos puestos de siempre. Ni más ni menos que eso. Después, entendemos claramente en relación a la primera parte de la pregunta, que hay personas que están en el Partido Justicialista que tienen pocas dosis de peronismo en sangre. Yo diría casi nada, porque obviamente si uno puede ni siquiera interpretar la doctrina, muchísimo menos entender digamos, la toma de poder para poder resolver los problemas de los vecinos y las vecinas, y lo que hace es ir de colectora de la persona que tiene que genera condiciones para que la salud sea un desastre, para que la educación sea un desastre, para que vulneren los derechos, para que en Viedma la gran mayoría de nuestros vecinos sea pobre, es porque no entendió nada. Resulta paradojal, ¿no? Por ahí entonces que aquellas personas que desde adentro del Partido Justicialista impulsaron a Bretilnec para que vuelva a ser el gobernador, ahora quieran conducir el proceso de unidad, cuando hace 2 minutos impulsaron a un gobernador, insisto, que como vos decís, si las condiciones estructurales en salud, en seguridad, en educación, en el nivel salarial de los trabajadores de Río Negro, en el privado y en el Estado, si esos tipos que impulsaron a ese pésimo gobernador ahora te quieren decir, che, como dijiste vos, el cuco es Milei, bueno, me parece que quizás esté ahí el problema. ¿Cómo puede ser que se sigan queriendo conducir los procesos que deben tender a romper esa inercia de los pésimos gobiernos? ¿Cómo se explica? ¿Cómo el peronismo puede permitirse que esas personas quieran seguir conduciendo? La verdad que yo creo que hay una profunda desconexión y hay una crisis de representación y de los partidos políticos que obviamente no escapa a Río Negro, pero sí acá tenemos actores claros. Y para eso también es necesario, digamos, poder analizar cuál ha sido el comportamiento de ciertos dirigentes, y particularmente también hay una cuestión que sucede mucho, que es el seguidismo. Digamos, nosotros estamos en la antípoda del seguidismo en términos... El seguidismo. Estamos en la antípoda de ese tipo de prácticas adentro de los espacios políticos que hemos habitado, particularmente en el Partido Justicialista. La verdad que nosotros somos peronistas, queremos transformar la vida de la gente, y en ese marco creemos que seguir a tal o cual dirigente que pueda ser funcional a diversas estrategias que no nos han llevado a buen camino, porque está claro que solamente pudimos ser gobierno 2 veces en la provincia de Río Negro, 2 años con don Mario Franco y solamente 20 días con el Gringo Soria, es porque evidentemente hay algo que se hizo mal. Tenemos la voluntad para poder transformar, digamos, ese esquema. Entendemos que acá el único ismo que existe y que debería existir es el peronismo, y es en ese marco en el cual nosotros hablamos con vecinos no solamente de Viedma, hemos construido y seguimos construyendo lazos con compañeros y compañeras que circunstancialmente, inclusive en otras contiendas electorales, han estado, digamos, hemos ido de manera
en listas diferentes, porque creemos que hay una cuestión que es superadora, y esa cuestión que es superadora tiene que ver con el bienestar, con la felicidad de nuestros vecinos, nuestras vecinas, y lo entendemos en ese marco. Ahora, claramente tenemos un límite, y el límite es las personas que hasta ahora son socios, cómplices de nuestro verdugo, y obviamente que no estamos dispuestos, digamos, a ceder ni un gramo, digamos, de la dignidad que hemos intentado conseguir en este último tiempo. Muchísimo menos vamos a modificar nuestra práctica política, porque forma parte de ser quienes somos, y porque además de eso se trata. En esta crisis de legitimidad vemos como existen dirigentes nacionales que ahora parece que tomaron una pastilla y se hacen, no sé, los súper combativos, y después andaban arrastrados acá haciéndole campaña al gobernador, al actual gobernador de la provincia, fingiendo demencia como si ellos no fueran, digamos, cómplices y socios en términos políticos y totalmente funcionales a los intereses, digamos, de una provincia que lo tiene todo, pero que lamentablemente está mal administrada, y que si eventualmente no se construye una opción de poder, una opción de gobierno que pueda conectar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, el resultado probablemente el gobernador siga siendo gobernador. Una cuestión personal, esto mucho porque escucho mucho a veces querer reducir esto a este tipo de confrontaciones que son políticas y que en su densidad y en su profundidad sería bueno que estos debates sean dados de cara a la sociedad, porque eso es lo que le falta al peronismo rionegrino. En vez de discutir, en vez de encerrarse entre cuatro paredes y buscar unidad, ¿no sería mejor, ya que hay mucha densidad y mucho volumen, debatir en términos políticos, en su profundidad de cara a la sociedad? Porque algunos quieren hacer parecer como que es una cuestión personal entre dirigentes. ¿No sería, primero te pregunto, es una cuestión personal, primero, y segundo, ¿no sería oportuno dar debates que enriquezcan a la sociedad para tomar mejores decisiones colectivamente? Porque también lo quieren reducir a eso, no, porque las internas, todo, capaz porque están acostumbrados a pelearse como hicieron durante el gobierno al Frente de Todos, o internas por poder, idiotas, antes que discutir los problemas comunes de los rionegrinos en este caso. No, bueno, en principio no solamente no son problemas personales, acá hay problemas políticos, y obviamente que profundamente ideológicos. Yo, la verdad que desconfío que muchas personas que están al frente del Partido Justicialista sean peronistas. Un peronista jamás deja la posibilidad, digamos, de poder construir una opción de gobierno real para transformar la vida de nuestros vecinos. Entonces hay un problema que es así. O sea, perdón, un peronista nunca haría lo que hizo, por ejemplo, Doñate, que condujo el proceso 2023 y que redujo al peronismo a una colectora de un pésimo gobernador. Bajo ningún punto de vista, de hecho, fíjate en términos históricos. Bueno, ahí coincidimos. Claro, fíjate en términos históricos, Goza, que la única vez que el peronismo. Bueno, esta es la única vez en democracia que el peronismo no llevó candidato a gobernador. En democracia. O sea, fue una proscripción básicamente de una definición específica que tomó, que obviamente ha tenido su responsable en términos nacionales. También hay que decirlo en esos términos. Digamos. Pero, o sea, la orden de acumular y de construir con el gobernador es una orden central. A mí no me cabe ninguna duda y que ha tenido actores central concretos. Sí. Ahora, también está en la responsabilidad de los dirigentes. A nosotros en términos políticos la evidencia de vida no existe. Ni en términos políticos ni en términos penales. Es decir, la evidencia de vida no existe. Cada uno es responsable de sus actos y se tiene que hacer responsable de lo que sucede y lo que ha sucedido, y sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias. Lo mejor que puede hacer esa dirigencia, básicamente, primero pedirle perdón a todos los peronistas, pedirle perdón a los vecinos de Viedma, a los vecinos de Río Negro, por el momento que estamos pasando, y correrse. Creemos nosotros que es necesario que este nuevo proceso de peronismo, en el 25 y de cara al 2027, para que podamos ser gobierno, tenga un recambio con personas que, digamos, que entiendan la doctrina, que entiendan la toma de poder como algo estrictamente necesario y que no se diluya, digamos, o que no tome otro camino en virtud de definiciones que puedan ser tomadas en Buenos Aires o entre 3 o 4 dirigentes, digamos, encerrados en una pieza. Me parece que depende de otra cosa. Como decía, la crisis de representación y de los partidos políticos es tremenda y tiene que ver también con las responsabilidades, digamos, de las personas que nos trajeron hasta acá. Es momento de abrirle la puerta a los vecinos, y también me parece que es necesario que nosotros entendamos que estos esquemas que vienen enlatados desde Buenos Aires, cerraditos, nos trajeron hasta acá y no dieron resultado. Y además nos alejan cada vez más de lo que piensan nuestros vecinos. En vez
confundir a la gente en el marco de la unidad o pensarlo en términos electorales, construir un programa que saque a nuestros vecinos, nuestras vecinas de la pobreza, que nos permita también ir a golpear la puerta para decirle cómo vamos a resolver su problema. Si nosotros le golpeamos la puerta a un vecino y le decimos hacemos un frente ante Milei, quédese tranquilo que no nos va a cerrar la cara. Lo que le tenemos que decir es qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y para eso se necesitan dirigentes que puedan hablarle a sus vecinos y que por lo menos puedan caminar a la calle. Esto de... hay un berretín muy trillado en la dirigencia peronista nacional y que se replica acá en Río Negro, y quiero a ver si podemos ser muy puntuales en esto. Yo tengo una idea, quiero ver cuál es la tuya. Este berretín tiene que ver con que no se puede debatir, no se puede discutir porque eso es contraproducente en la construcción de un vínculo con los ciudadanos. Yo pienso lo contrario, que me parece que la falta de debates, insisto, en profundidad de las cosas importantes es vital y es ultra necesario. No lo que está pasando, por ejemplo, ahora en la provincia de Buenos Aires, solo insisto con lo que pasó en 2023, que son disputas que nadie entiende, pero sí, mi visión es que sí sería bueno para el peronismo debatir las cosas que estuvieron tapadas durante mucho tiempo y que desde la centralidad y la verticalidad de Buenos Aires se prohibía discutir y debatir en todos lados. La inflación, la seguridad, las ideas doctrinarias que tienen que ver con el programa, con solucionar los problemas comunes. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Está bueno el debate? ¿Es efectivo, es eficiente para construir una nueva legitimidad y una nueva representación o no? Primero creo que es vital el debate, pero también es vital la escucha. Y eso es lo que nos está escuchando. Cuando uno camina a la calle, habla con los vecinos, habla con los clubes, habla con las diferentes fuerzas vivas de las ciudades, en diferentes localidades. Nos ha tocado, digamos, poder charlar con compañeros y compañeras en diferentes unidades básicas, en más de una decena digamos, de localidades. Lo primero que hacemos nosotros es escuchar. Me parece que se trata de eso. Porque si vos no escuchás a la otra persona no puedes debatir, lo único que haces es imponer tus verdades, que obviamente que son verdades sumamente subjetivas, y tampoco podés llegar ni arribar, digamos, a una síntesis de lo que pudiera ser, digamos, primero un diagnóstico certero de las cosas que están sucediendo y particularmente muchísimo menos poder buscar una solución para construir un programa de gobierno que pueda tener y cubrir las necesidades de nuestros vecinos. Creemos que es necesario y creemos que eso quizá está en la antípoda de la práctica política de los enlatados, vuelvo a decirlo en esos términos, que nos traen desde Buenos Aires. En Buenos Aires nos traen cerradito, no puedes hablar de seguridad, no puedes hablar absolutamente de nada, que son los problemas que hoy aquejan básicamente digamos, a toda la población, además del desempleo y demás. Y también esas soluciones mágicas en esos términos han sido perjudiciales para nuestros vecinos. Vuelvo a repetir, creemos que la conexión con nuestros vecinos es sumamente necesaria, creemos que escucharlos es necesario para poder de alguna manera también construir el futuro, digamos, de la localidad y de Río Negro. El potencial que tiene Río Negro, cómo Río Negro debería plantarse ante las situaciones del gobierno nacional, no ser o un mero espectador, un cómplice o un socio en términos políticos pura y exclusivamente de los tipos que nos vienen a saquear todo. Una forma de representación peronista rionegrina, también, después más adelante te quiero preguntar por eso, pero la forma en la que se representa, no, viste que otro berretín, la defensa de los derechos, la defensa de aquel, no sé, son todos superhéroes, se ponen una capa, se despiertan a la mañana, se ponen una capa y salen a defender. El concepto clave no es la representación. No solamente el concepto clave, sino se nota muy forzado. Y los vecinos lo notan muy forzado. Y se nota cuando alguien quiere, digamos, forzar una postura que no tiene, porque no está en su rictus, porque no está en su práctica política, porque en términos ideológicos está en las antípodas de lo que realmente piensa, siente y hace, se nota mucho. Es por eso que la clave está en la representación y también creemos que en tener las cosas claras. Si hoy tenemos los representantes que tenemos, también forma parte también de las responsabilidades que han tenido, digamos, ciertas personas que están en el Partido Justicialista. Y en ese marco también las definiciones que se han acatado, digamos, en términos nacionales, por no poder discutir lo que tenemos. Y creo que también forma parte del problema por el cual no podemos construir
digamos, en términos provinciales, regionales y hasta locales. Claro. Es por eso que en ese esquema nosotros entendemos que es necesario, digamos, principalmente poder retomar la palabra y el vínculo con los vecinos, digamos, utilizando la representación o utilizando, digamos, lo que tiene que ver con poder generar esos vínculos que fortalezcan la representación de nuestros dirigentes para poder, digamos, accionar en relación a los intereses que ellos realmente quieren. Como decía vos, la palabra en defensa de está muy trillada, querer forzar, no sé, que algún senador nacional pueda defendernos a nosotros. ¿De qué nos van a defender? Si vino acá y nos entregó. Es imposible que nos defienda con nada. Muchísimo menos, y es más imposible que los vecinos no crean, se crean el verso de que no sé, que todo, o que ellos finjan demencia en virtud de lo que sucedió y que los vecinos la estén pasando muy mal en cada uno de sus barrios. Porque por ahí los vecinos no están pidiendo que vos los defiendas de nada, sino que los representes, porque esa es la función de la política. Al menos en este sistema en el que vivimos, la democracia representativa, ¿no sería eso? Más que te voy a llenar la heladera de derechos, decían en Sorna, yo gorilas de derecha en la tele, una parte de razón tenía, mientras los nuestros decían tus derechos, yo te vamos a defender esto. Es vaciar de contenido el sistema general, pero particularmente al peronismo, y me parece que desde ese lugar, desde el lugar de la dirigencia peronista, de no poder llenar de contenido su práctica y su discurso para vincularse con los ciudadanos, es que nacen algunas propuestas que yo creo que son una expresión metodológica del desconcierto conceptual que tienen. Esto es, por ejemplo, y te lo pregunto, esto del frente anti-Milei, de paremos a Milei, de todo anti-Milei. A mí me hace mucho ruido y tengo ideas. ¿A vos cómo te suena cuando empiezan desde eso? Vamos a hacer algo anti-algo. Desde el peronismo quieren reducirlo a una cuestión anti-no sé qué. ¿Cómo lo ves? Primero que el peronismo no es anti-nada. Como te lo decía antes. El peronismo es el único proyecto nacional que ha, digamos, consolidado la mayor cantidad de derechos y el mayor estado de bienestar, digamos, de la República Argentina de punta a punta. Y eso es no solamente verificable, sino que está también, digamos, en la mente y en el sentimiento de cada uno de los vecinos. Si nosotros no entendemos que al menos un tercio de las personas que votó a Milei en algún momento nos votó a nosotros, estamos cerrando. ¿Cómo? Al menos un tercio de las personas que votó a Milei en algún momento de su vida ha votado una expresión peronista. O sea que nosotros los interpelábamos y nosotros dejamos de interpelarlo y de cubrir sus necesidades. Y es ahí, en ese marco, en el cual yo entiendo que lo primero que tenemos que hacer, hay muchos que plantean que lo primero que hay que hacer es la unidad. Lo primero que hay que hacer es debatir hacia adentro, los responsables ya lo sabemos, no es necesario que los busquemos. Ya está, con nombre y apellido los responsables nos trajeron acá. Lo que necesitamos es poder consolidar básicamente un programa de gobierno en relación al peronismo, y en ese marco en el cual nosotros tenemos que construir un programa para acercarnos a ellos, acercarnos a esas personas que hoy definieron votar básicamente a un proyecto político que está en las antípodas del peronismo. Sí, y elegir personas que lo expresen. Insisto con esto, lo hablamos recién cuando hablamos de representación y ahora. Porque yendo a la doctrina es más fácil para el peronismo porque tiene muchos elementos para aproximarse y para deconstruir esta realidad y abordarla. Ahora, tenés que tener las personas con la legitimidad, el temperamento y la capacidad para expresar esas ideas y después ir a hablar con la gente, que es lo que me estaba diciendo. Y me parece que eso es lo que tiene que definir el peronismo rionegrino. ¿Cómo lo define? Ahora, porque no hay paso. Y vos recién dijiste, tienen que pedir perdón y se tienen que correr. ¿Cómo te imaginas? Porque también esta propuesta que vos estás haciendo, yo entiendo que estás haciendo una propuesta, que estás haciendo un llamado a hacer lo que hay que hacer, pero en la forma en la que estructuran su pensamiento y su práctica, la mayoría de los dirigentes rionegrinos, esto no está ni cerca, creo que no lo han pensado nunca. ¿Coincidís en esto? ¿Cómo se construye esto? En términos estructurales esto es bien político, pero que es fundamental porque si no después no vas a poder interpelar a la ciudadanía. Es que, mira, acá hay dos cosas que me parece que son fundamentales. La primera es que no existe la síntesis entre personas que no son peronistas y los peronistas, independientemente que estén y que habiten el Partido Justicialista. Perdón, repetímelo. ¿Cómo no existe? No hay síntesis del peronismo con las personas que nos trajeron hasta acá, con las personas que fueron parte y socios y cómplices del gobierno de Bretinec que nos trajo hasta acá.
Es imposible hacerlo, porque, como te decía, ni siquiera hay unidad de concepción, muchísimo menos vamos a poder consolidar una unidad de acción, y porque además la misma gente ya le picó el boleto. Los vecinos le picaron el boleto. ¿A quién? A básicamente esos representantes, a Doñati y compañía. No hay manera, porque obviamente, inclusive, y acá va la otra parte, digamos, de lo que me parecía que era importante. Inclusive hasta el debate en relación a la boleta única. Nosotros en relación a la boleta única nos parece que es fundamental poder entenderlo. La persona ahora ya no ve más enganchar una boleta larga que no sabe a quién vota. Digamos, independientemente de la situación en la cual nosotros tengamos que hacer un poco de docencia para cómo votar y un esquema precisamente electoral nuevo. Sí, lo metodológico. Es lo estrictamente metodológico. Acá las personas que no tienen representación, las que siempre fueron colgadas de algún lugar, ya está, se acabó. Perdón, eso coincido absolutamente en el punto. Ahora, recordemos que esto lo impulsa Milei. Porque después está para los muchachos que quieren ir contra Milei. Acá todos se saben lo que están en las antípodas de un programa como el de Milei. Ahora, cuando vos le querés ir a la gente a decir, no, porque Milei es el peor de todo el mundo y todo lo que nos pasa es culpa de Milei, no tiene sentido. Y se expresan algunas decisiones como, por ejemplo, una boleta, un sistema como el que hay ahora, es bueno para las expresiones que quieren emerger, que quieren vincularse de otra manera con los ciudadanos y reventar esta forma de 50 monos adentro de una lista sábana que nadie conoce, que no le ponen el pecho, no le ponen la cara y después están en el Senado de la Nación, se van de su pueblo, viven en un pueblo, van al Senado, se escapan, no aparecen más. Y mucho de eso está vinculado al sistema con el que se votaba. Bueno, eso lo rompió Milei. Esto no es para avalar las cosas que hace Milei, sino para dar un argumento en algo que está diciendo Pablo que es esencial y con lo que yo coincido, es que hay que construir nuevas ideas, enfocar fuera de algunos dogmatismos que siempre un dogmatismo es un ancla, y algunas ideas que son anacrónicas. Entonces me parece que también está servido el escenario, porque viste que el progresismo o el peronismo, el kirchnerismo que le gusta hacer oposición, siempre todo está mal, es una tragedia, es un problema. Por supuesto que la situación es crítica, pero también hay una oportunidad para que los que quieran emerger, me parece, los que quieran ponerle el pecho. Sí, totalmente. Y me parece que hay un punto en relación a lo de la boleta única, y también hay un punto en relación a las PASO. Porque creo que obviamente que las personas que hoy, en este caso, conducen el partido justicialista a nivel nacional, existe una gran probabilidad, o al menos es la sensación que nosotros tenemos, es que obviamente que lo que van a querer hacer es digitar básicamente a los candidatos a dedo, lamentablemente no para poder construir, aunque vengan ondeando la bandera de la unidad, para construir, digamos, un proyecto político con vocación de poder, sino básicamente para construir una minoría intensa. Esto es, pura y exclusivamente poner a sus candidatos de su núcleo duro, independientemente de lo que piensan, de lo que hacen y de lo que hayan hecho y las consecuencias que hayan tenido sus acciones en las provincias y en cada una de esas localidades, para construir una minoría intensa. Vaya a saber uno para qué intereses. El peronismo es más grande que eso. Intentar reducir el peronismo a una minoría intensa es probablemente la síntesis, digamos, de la acción más antiperonista que se pueda construir y que se pueda generar a lo largo y ancho del país. Estos problemas no solamente nos suceden a nosotros. Claramente nosotros vemos como en otras provincias ya existen otras opciones del peronismo que intentan, digamos, contraponerse a esta acción que lejos está de poder querer resolver los problemas de los vecinos, porque ni siquiera se construyen proyectos políticos con vocación de poder, con la conformación de un programa, sino simplemente lo que se está buscando es construir lugares para la tropa propia, básicamente. Vaya a saber uno para qué les interese. Ahora, ¿están los intereses de los vecinos en el medio? ¿Están los problemas de los vecinos? Básicamente no. Y eso me parece que es un esquema que nosotros identificamos, y es por eso que estamos dispuestos, digamos, no solamente a construir una alternativa, sino a escuchar a nuestros vecinos en cada una de nuestras localidades para poder avanzar con ese tema. Como vuelvo a repetir, la boleta única, independientemente, digamos, de quién la planteó o quién no la planteó, o si eventualmente fue el proyecto de Milei o no, nosotros creemos que es una gran oportunidad para que exista y para que esa falla, ese vicio, digamos, de la política partidaria, de la conformación de listas, digamos, de la estructura electoral, pueda ser corregido. Que las personas tengan la posibilidad de elegir
aunque sea con una simple cruz, a quienes los representan y que no vengan enganchados, digamos, los profesionales de la política que pura y exclusivamente viven de eso y que en su vida laburaron de nada, me parece que es sumamente positivo. Como también era positivo, como lo habíamos dicho y lo hemos repetido incansables veces, es que las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias era un excelente esquema básicamente para que sean los mismos vecinos quienes puedan elegir a sus candidatos en términos de representación pura y dura, que me parece que eso se trata. Los vecinos. Los vecinos. Con los vecinos de Viedma y yo no. Sí. En 2023 te voy a traer a Viedma. Fuiste candidato sorpresivamente, quizás candidato a intendente de Viedma. Y también sorpresivamente, para muchos, los que estaban medio dormidos, te instalaste como la segunda fuerza de la ciudad, venciendo a todas las expresiones del panperonismo por mucho. Y solamente disputando con el oficialismo provincial. Pasaron 2 años. ¿Cómo está? Hay 2 dimensiones que te quiero preguntar. ¿Cómo está la situación política, el armado, la estructuración política en torno, después de un gran resultado? ¿Y cuál es el vínculo con los vecinos de Viedma después de eso, de esta instalación, de ese resultado tan importante que obtuviste? ¿Qué es lo que vas recogiendo en este tiempo que pasó? En 2 dimensiones, la política y los vecinos. Bueno, en principio, desde el momento que se tomó la definición, tenía que ver con básicamente poder construir un proyecto político con vocación de poder de verdad. Obviamente, que como lo mencionabas vos, Gonza, la verdad que tenemos y nos daba la capacidad, digamos, para seguir en el esquema, por ejemplo, que estamos trabajando en el marco de la legislatura, pero tomamos una definición específica, que es la de que Viedma no sea zona de sacrificio, digamos, de ningún proyecto político, poder hablarle a nuestros vecinos, poder reconstruir ese vínculo que era importante, y poder generar quizás lo que antes no se veía, no se avisoraba, que en este caso una expresión política del peronismo que tenga llegada a los vecinos, a los barrios, y con cada uno de nuestros compañeros y compañeras pueda ser, digamos, la opción de gobierno. Hasta el 23, básicamente, independientemente de la dispersión en términos electorales, porque si mal no recuerdo hubo 8 o 9 listas, muchas de ellas, digamos, expresiones del peronismo, nos avisoraba que existiera alguna persona o algún proyecto político, algún dirigente que pudiera animarse a poder disputar en términos reales el poder de la capital de la provincia al gobernador y básicamente, en todo caso, a los delegados que quisiera poner en la municipalidad. Nosotros no solamente tuvimos la posibilidad de construir, digamos, ese proyecto político, sino que entendemos que ese es el esquema que tenemos la obligación de continuar de cara a lo que viene. Hemos generado vínculos que básicamente se consolidaron, muchísimos de ellos en el pasado 17 de octubre, donde expresiones del peronismo que circunstancialmente les había tocado participar de la misma elección donde nosotros nos construimos la alternativa al gobierno de Britinec en Viedma, participaron con nosotros. Estamos caminando un trayecto de cara a lo que va a ser la reconstrucción de Viedma para el 2027, y es en ese marco en el cual obviamente que al haber unidad de concepción puede haber unidad de acción. Básicamente son compañeros y compañeras muy valiosos, con el cual hemos construido y forjado un vínculo importante de cara a lo que viene. O sea que después de la elección has ido como aceitando o construyendo vínculos con expresiones que estuvieron afuera de tu armado y con el que ahora tenés un vínculo más aceitado, con más volumen, de más contacto, de más coincidencias. ¿Es eso? Básicamente también con vecinos y vecinas, digamos, también militantes que se habían alejado. Okay. Ellos ven la posibilidad, digamos, de que con muchísima alegría, hay que decirlo, de que existe un proyecto político en Viedma que pueda ser opción de gobierno. Los vecinos nos lo dicen en la calle, cuando caminamos, en los barrios. Esa es la otra parte. ¿Qué onda con los vecinos? La verdad que la conexión que se ha construido es muy importante. Tienen la esperanza de que dentro de 4 años, la esperanza, más que la esperanza sería la certeza que dentro de 4 años vamos a tener un gobierno peronista. Y obviamente también es una gran responsabilidad, en este caso, para nosotros que nos toca conducir ese proceso.
La síntesis de esa práctica política, que es la que nos trajo hasta acá, que es la de intentar construir un proyecto político con vocación de poder, es la que entendemos que no debemos abandonar, es la que entendemos que debemos profundizar, y es la que entendemos además que es la solución en el marco de la representación pura y dura de los problemas que tienen nuestros vecinos, para poder construir un programa, digamos, que resuelva cada una de las situaciones por las cuales están viviendo, que es lo que tenemos que seguir y es lo que estamos dispuestos a seguir. En el 2023, en el marco de esa campaña, hablaste mucho de un tema que a mí me pareció muy acertado, que es la representación, más puntualmente la ausencia de representación que tenían los viedmenses y la ciudad de Viedma en la figura del intendente. Lo caracterizaste como delegado de un poder provincial que no tiene mucho interés en Viedma. A mí me pareció un foco muy acertado en ese momento, y a la luz del tiempo que pasó, casi 2 años y 1 año y medio de gestión del nuevo intendente, ¿cómo ves ese tema puntual? La representación de Viedma, de los viedmenses y la situación de la ciudad. Nosotros hemos sido muy prudentes, de hecho, no solamente digamos con poder hacer algún tipo de declaraciones específicas, sino también entendiendo la responsabilidad que el pueblo le había dado al intendente, pero creo que la verdad que el periodo de gracia que en general pueden llegar a tener los dirigentes cuando asumen algún tipo de responsabilidad de estas características se le agotó hace tiempo. Los vecinos, la verdad que uno puede ver el descontento, digamos, que existe con la gestión, la nula representación que existe básicamente para la cobertura de cada uno de los problemas que tiene, y la verdad que se lo nota muy desconectado. Entendemos también que el señor intendente de la ciudad no es de Viedma, y eso quizá probablemente sea un problema bastante grande al momento de poder intentar representar, primero interpretar o identificar cuál es la idiosincrasia de los viedmenses, y con posterioridad poder ejecutar digamos, las soluciones para los problemas reales de los vecinos y las vecinas de Viedma. La verdad que a Viedma la vemos muy complicada, muy descuidada, donde la verdad que no existe una conexión real entre los problemas que tiene digamos, los vecinos y la respuesta que puede dar el gobierno provincial, el gobierno municipal. Se sigue generando, digamos, la misma lógica esta de representación nula, en la cual ellos entienden que el intendente de Viedma tiene que ser un delegado del gobierno provincial. Eso hasta el momento no resolvió ninguno de los problemas que tenemos en la ciudad, y más bien se van a seguir profundizando. Después, sobre las situaciones que se dan en el marco de la institucionalidad, a mí, obviamente, y a los vecinos nos gustaría que, la verdad, que el intendente se dedique un poco más a poder resolver los problemas de los vecinos, más que andar sacándose fotos o armando actos fantasma o situaciones que están en las antípodas, básicamente, de la situación real que estamos atravesando entre todos. Con comunicados, la verdad que muchos intentan plantear esa dualidad, básicamente, o quedarse en el medio de los proyectos políticos, pero después, cuando vamos a los hechos, digamos, no se resuelve ningún problema de los vecinos, con lo cual esa es un poco la visión que vemos nosotros, en la cual vemos a vecinos muy enojados con la actual gestión, vemos vecinos que no se sienten representados absolutamente, digamos, para nada con las pocas cuestiones que se pueden hacer. Y también vemos, digamos, básicamente un esquema como de simulación que se hace algo como para intentar tapar los problemas que tiene el gobierno. Simulación. Sí, básicamente, de simulación, es un simulacro. Sí, me acuerdo mucho de los renders, aquellos que no saben qué es, son esa suerte de planos en video de cosas que se iban a hacer en Viedma, que se inauguró mucho durante la gestión de Pesati. Entonces tenemos un amigo común que se dedicó a juntar todos los renders, los tiene ahí todo archivado, todas las cosas que prometían y decían: esta es la Viedma que vamos a hacer, esto es lo que va a venir en Playa Bonita, en la isla, en la costanera, en las calles. No se hizo nada y me trajo este concepto que hablas de simulación, que me parece muy acertado. Y también me parece que tampoco es válido el argumento, digamos, del impedimento, en todo caso a nivel nacional, muchísimo menos, digamos, la poca prioridad o nula prioridad que tiene el gobierno provincial para con Viedma. Claro.
Yo creo profundamente que básicamente que la situación en la cual el gobierno de la provincia que gobierna hace más de una década profundamente es anti-Viedma. Es anti-Viedma. No existe otra posibilidad real y concreta para que no hagan nada en el marco de lo que ya repetimos con anterioridad. Valentín es anti-Viedma. Pero no me queda ninguna duda que es anti-Viedma. Somos el conglomerado más pobre de la Patagonia y el octavo conglomerado más pobre del país y la capital de la provincia. Claramente es anti-Viedma. No resolvió ninguno de los problemas de Viedma ni lo va a resolver. Esa es la verdad. Y ese es el problema en el cual ese esquema de ser delegado del gobierno provincial, de un gobierno que es anti-Viedma, no va a tener ninguna respuesta. Es por eso que el intendente sea de Neuquén o sea de cualquier otra localidad, era lo mismo. Porque si los problemas no lo iban a resolver. Estamos atravesando esto, creo que la gente tiene esperanza, nosotros también la tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo de una manera ordenada y obviamente que vamos a intentar cubrir todas las necesidades en hacer un programa de gobierno también que sea simple pero efectivo. Hay que ponerse a laburar, muchachos, de eso se trata. Hermano, te quiero mucho. Sos el dirigente más lúcido que conozco en Río Negro y sos una gran persona. Gracias por estar en 2920 y por permitirme charlar con vos de política todos los días. A vos, hermanito. Nos vemos.